Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a explorar el diseño y el principio de funcionamiento del velocímetro de un coche. Este instrumento es fundamental para nuestra seguridad y para el correcto funcionamiento del vehículo, ya que nos permite conocer la velocidad a la que estamos conduciendo. A lo largo de este video, desglosaremos cómo se construye un velocímetro, los diferentes tipos que existen y cómo funcionan para proporcionarnos información precisa. Así que, si alguna vez te has preguntado cómo es que este dispositivo mide la velocidad, quédate conmigo y descubramos juntos todos sus secretos. Comencemos. El velocímetro del coche funciona a partir de un engranaje mecánico o de un sensor electrónico situado a la salida del eje secundario de la caja de cambios o en el cubo de la rueda motriz. El dispositivo debe indicar una velocidad no inferior al valor calculado por el radar. La precisión de la indicación depende del tamaño de los neumáticos y de los discos, del estado del firme y del error del mecanismo de conteo. ¿Qué es el velocímetro de un coche? El velocímetro, instalado en el cuadro de instrumentos, permite medir y visualizar la velocidad del coche. La unidad clásica está equipada con una escala con graduación en kilómetros o millas. Dispone de lámparas de retroiluminación y una ventanilla para un cuentakilómetros mecánico o una pantalla LCD. En algunos instrumentos el cuentakilómetros está situado en la pantalla central, en la esfera hay luces indicadoras con pictogramas que explican la finalidad del indicador. En la década de 1980, se introdujeron los primeros velocímetros de producción sin flechas que utilizaban una pantalla de cristal líquido para mostrar la velocidad. Este tipo de instrumentación se encontraba en el Opel Kadett y el Santander B, en algunas versiones. Más tarde, el velocímetro se integró en el panel electrónico, que cuenta con una pantalla en color. El propietario del coche puede ajustar la visualización del velocímetro, elegir las unidades de medida y la forma de mostrar la información. Dial virtual con una flecha o números. Historia de la aparición. La idea de crear un dispositivo capaz de determinar la velocidad de movimiento fue expresada por Leonardo da Vinci en 1500. El científico propuso crear un dispositivo adecuado para su instalación en carruajes tirados por caballos, pero los mecanismos de funcionamiento no llegaron a fabricarse. La aparición de los automóviles, caracterizados por un mayor rendimiento dinámico, hizo necesario el uso de velocímetros. El primer fabricante en introducir el dispositivo fue la fábrica estadounidense Oldsmobile. El modelo Curve Dash lanzado en 1901 recibió un velocímetro como equipamiento de serie. El conjunto electromagnético fue desarrollado en 1916. El montaje electromagnético fue desarrollado en 1916 por Nikola Tesla, que recibió una patente de la Oficina de Patentes de Estados Unidos por su invento. Las ideas establecidas se siguen utilizando en los productos fabricados incluso en 2021. En el proceso de desarrollo de la industria se mejoró la precisión de las mediciones, se eliminó el temblor de la flecha, el defecto. Está bien rastreado en los viejos camiones soviéticos como el GAZ-51 o el 53. En lugar de lámparas de iluminación lateral, se introdujo la iluminación interna, que redujo la carga sobre los ojos del conductor y mejoró la visibilidad de los indicadores por la noche. Dispositivo y principio de funcionamiento. Las principales variedades de dispositivos, con un método mecánico de medición y transmisión de señales, con sensor electrónico y esquema de conmutación por cable, electrónico con cuentakilómetros de accionamiento mecánico. Velocímetro mecánico. El equipo está conectado a la caja de cambios mediante un cable flexible enfundado. Cuando el coche está en movimiento, el par se transmite a un disco magnetizado giratorio situado dentro de una bobina plana de aluminio conectada a la flecha.
Las unidades están montadas sobre cojinetes lisos, por lo que no requieren lubricación ni mantenimiento durante toda la vida útil del vehículo. En la parte superior de la bobina hay un blindaje de acero para protegerla de interferencias electromagnéticas externas, por ejemplo, de un sistema de encendido en marcha. Cuando el imán giratorio empieza a moverse, induce corrientes parásitas en la bobina que interactúan con el campo de corriente continua y hacen que el puntero se desvíe. El diseño incluye una espiral para mantener la aguja en la posición deseada. El ángulo de desviación del indicador depende de la velocidad de rotación del imán permanente y de la velocidad del coche. Al mismo tiempo funciona la caja de cambios para el accionamiento del cuentakilómetros mecánico, la velocidad de rotación de los tambores. Se ajusta en fábrica a las características de la transmisión del coche. El diseño de la unidad contadora utiliza un mecanismo de tornillos sin fin, que proporciona una mayor relación de transmisión con unas dimensiones reducidas. La caja de cambios está rellena de grasa especial, inerte a las fluctuaciones de temperatura. La parte trasera del velocímetro está cubierta por una carcasa de plástico o metal con un manguito roscado para fijar el cable. La parte delantera está provista de un cristal plano o perfilado, y la carcasa tiene casquillos para montar lámparas incandescentes. Para el sistema de retroiluminación. El equipo se caracteriza por su baja precisión, durante el funcionamiento se produce una fluctuación de la aguja debido a la inestabilidad del campo magnético giratorio. Varios fabricantes utilizaban instrumentos de cinta, un disco hacia girar la bobina, proporcionando un desplazamiento de la película roja con respecto a una escala fija. Cuando la velocidad disminuía, la bobina volvía atrás bajo la fuerza de un muelle helicoidal. Un velocímetro de este tipo se utilizó en las primeras series del gas 24 Volga. En los años 30 existían dispositivos con un tambor móvil de 2 colores y una escala fija con una ventana rectangular. Velocímetro electrónico. El dispositivo funciona con un sensor instalado en la caja de cambios y determina la velocidad de rotación del eje secundario. El controlador del velocímetro recibe información adicional del tacómetro. Algunos fabricantes de automóviles introducen en la memoria las dimensiones admisibles de los neumáticos, lo que reduce el error de medición. No hay conexión mecánica entre los sensores y el cuadro de instrumentos, las señales se transmiten a través de cables. Para corregir las lecturas del cuentakilómetros, es necesaria una conexión informática. En los modelos sencillos, el kilometraje se inclina mediante un enrollador, imitando la señal de la caja de cambios. Velocímetro electromecánico. El equipo se caracteriza por el uso de un cuentakilómetros accionado por un motor paso a paso, que recibe información de un sensor situado en el cárter de la caja de cambios o en la rótula de la rueda delantera izquierda. Para enviar la señal de velocidad del vehículo, se utiliza un accionamiento eléctrico por hilo o cable. El impulso del imán giratorio es convertido por un microcircuito, amplificado y alimentado a la entrada de un miliamperímetro asociado a la flecha indicadora de velocidad. Si no se dispone de correa de sujeción, el microcontrolador procesa la información del sensor y la transmite al miliamperímetro. Para accionar los medidores de velocidad electromecánicos, se utilizan sensores de tipo mecánico, consistentes en un conjunto de engranajes. Sensores de impulsos, equipados con un elemento sensor que funciona sobre la base del efecto Hall, de inducción, que forman una señal. Sobre la base del efecto de inducción electromagnética, combinados, que constan de una unidad mecánica en la caja y sensores electrónicos adicionales que aumentan la precisión de la medición. Independientemente del tipo de sensor, los dispositivos electromecánicos utilizan cuentakilómetros mecánicos. Los tambores son girados por un motor paso a paso, la energía se suministra desde un microcircuito. Gracias a la electrónica, aumenta la precisión de la medición. Características de funcionamiento.
Cualquier velocímetro tiene una inexactitud regulada por estándares y normas industriales. Los dispositivos mecánicos se desgastan durante su funcionamiento, lo que provoca un aumento de la imprecisión. En los coches con ruedas motrices delanteras, el error aumenta debido a la diferente distancia recorrida por los neumáticos al circular por curvas. En caso de avería del velocímetro de serie, del cuadro de instrumentos o de los indicadores, está permitido poner piezas de recambio que cumplan los requisitos del fabricante del coche. Los equipos mecánicos requieren una limpieza periódica del cable para eliminar los productos de corrosión y la grasa espesa. La suciedad que entra en la funda aumenta la fuerza necesaria para la rotación y provoca la rotura de los engranajes de plástico de la caja de cambios o reduce la precisión de la medición. Algunos coches tienen un precinto en el embrague del cable para evitar que la lectura del cuentakilómetros se desmonte y se manipule. Por ejemplo, para anotar el exceso de combustible. El velocímetro dispone de un cuentakilómetros mecánico o electrónico que muestra el kilometraje del vehículo. Hay un contador diario, que puede ponerse a cero pulsando un botón, y un contador total. En los automóviles importados fabricados después de finales de los años 90, el kilometraje total se registra en una serie de unidades de control, por ejemplo, los controladores del motor o de la caja de cambios. Al restablecer los valores en el cuadro de instrumentos, las cifras se almacenan en la memoria de dispositivos electrónicos adicionales y pueden ser leídas por equipos de diagnóstico. En conclusión, el diseño y principio de funcionamiento del velocímetro del coche son fundamentales para garantizar una conducción segura y eficiente. A través de la combinación de tecnología mecánica y electrónica, este instrumento nos proporciona información precisa sobre la velocidad del vehículo, permitiéndonos tomar decisiones informadas en la carretera. Comprender cómo funciona el velocímetro no solo nos ayuda a apreciar la ingeniería detrás de nuestros automóviles, sino que también nos recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad para nuestra seguridad y la de los demás. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir explorando el fascinante mundo de la automoción.